Rodrigo Chávez es comunicador y en los últimos tiempos está haciendo un trabajo muy importante que es ir analizando, primero observando, claro, Sin duda. observando y analizando los resultados económicos del cine peruano que se estrena en salas. En tu último artículo publicado en Cine Encuentro, das cuenta de una especie de pinchazo, ¿no es cierto?, de un cine peruano que se ha desinflado el año 2019. Así es. ¿Desinflado en relación a qué? Desinflado en relación a la taquilla global de los años previos. Veníamos de 3 años de taquilla global en crecimiento millonario. Desinflado en el hecho que venimos del año más exitoso de la taquilla del cine peruano desde que inicia el boom. Creo que estábamos... El año 2003. 2003 que empieza el boom y el año 13. 2013 y el año 2018 tuvimos cerca de 7 millones de espectadores. 7 millones. Entonces, de ahí al descenso del año 2019, que fueron 2.6 millones, es drástico en todo nivel. Y también un decrecimiento considerando lo que yo llamo la asistencia real, que es la asistencia sin considerar el estreno más taquillero del año. Claro. El año pasado tuvimos una asistencia real de 1.9 millones, que es el punto más bajo en todo el cuadro desde el 2013 que empezamos con Asumare. O sea, por todas las ópticas posibles, el año pasado fue un año cataclísmico. 2.9 millones en cifras totales el año pasado, ¿no es cierto? Y 1.9 en eso que tú dices que son cifras reales. Ya, ese millón que ha perdido, ¿dónde va? ¿Qué cosa es? Lo que hacemos junto a Laszlo Rojas y a Luis Ramos es que recopilamos las cifras y con un cuadro tenemos un promedio esperado de espectadores. Ya. Si superamos ese promedio esperado de espectadores, podemos decir que sí, bueno, fue un buen año, se logró la expectativa de venta, y si no lo superamos, pues fue un mal año. Digamos, para tener ese promedio esperado de espectadores y la taquilla real que debe superarlo o que desciende, tenemos que quitar siempre el estreno más taquillero del año. Entonces, el estreno más taquillero del año fue 11 Machos 2 con 650.000 espectadores. Ahí se retira eso, Claro. y pasamos de la cantidad que teníamos, que no era 2.9 millones, sino creo que era 2.6. Y ahí bajamos hasta los 1.9 reales. Y para ponerlo en perspectiva, como el año pasado también fue el año que más cine produjimos desde que empieza el boom, hicimos 34 películas, nuestro promedio de espectadores de por sí era irreal, era 7 millones. 7 millones sin considerar al estreno más taquillero. No se iba a cumplir de ninguna manera, pero lo que no podíamos anticipar era que iba a ser un decrecimiento tan drástico. Es más, si tú ves el cuadro, ves la asistencia real a partir de 2014 acá, que creo que también bordeaba los 2 millones, y nuestra asistencia real del 2019 muy por debajo. Ese decrecimiento es el que más nos llama la atención y nos preocupa, porque es una desaceleración no súbita, porque como conversábamos ya venía viéndose cierto patrón de crecimiento, pero sí drástica en volúmenes y que se expresa, digamos, transversalmente por todos los cuadros que podamos hacer. Vinimos de 3 años donde parecíamos haber encontrado una meseta de crecimiento real, sin considerar precisamente esas películas masivas que podían desvirtuar el cálculo, de crecimiento mínimo pero constante. 2016, 17, 18 éramos como 4.4 millones, 4.5 millones, 4.6 millones aproximadamente, ¿no? Pero siempre en la meseta de los 4 millones. Y de ahí llega este declive drástico. Creo que el espejismo siempre vino, y eso es también algo que mencionamos en los análisis anuales, porque es un dato que te salta a la cara, ni bien lo ves, porque nuestro éxito, o lo que llamamos el éxito del cine peruano, que creo que como lo conversamos también el año pasado, en verdad es el éxito del cine limeño, es también el éxito de Tondero y el éxito de las comedias peruanas. Siempre hay un gran volumen de comedias peruanas abarcando el mercado, siempre es lo más consumido, y normalmente Tondero es el termómetro que te dice que también nos ha ido, y el año pasado a Tondero le fue fatal, y a todos nosotros por arrastre. A todo el cine peruano. A todo el cine peruano le fue terrible. Ahora, entonces hay un fenómeno de doble concentración en una empresa y en un género. Así es. Y si ese es el panorama, y si el resultado es un decrecimiento, eso quiere decir que esa concentración se está disolviendo. Y las dos concentraciones, tanto en la empresa, que tú has dicho que a Tondero le fue mal, ¿no es cierto?, como a la comedia, porque si el público ha bajado, eso quiere decir que la comedia también está trayendo cada vez menos espectadores. ¿A qué atribuirle eso? ¿A un desgaste, a una fórmula? A ver, te doy mi opinión, lo que yo siento, ¿no?
es que de pronto las primeras películas, ver esa película de gente que cantaba, ¿no es cierto? O con personajes que no habían sido representados de esa manera, esa clase media acomodada, alta, que buscaba, ¿no es cierto? Una satisfacción a sus problemas sentimentales, ¿no? Cuarentones, digamos, que buscaban, ¿no? O el mismo Cachín, ¿no? La figura de Cachín con esta especie de autoficción creada. Tal vez eso tenía algún grado de originalidad en un comienzo, pero luego se empieza a repetir la fórmula y entonces lo que se ofrece es siempre menos de lo mismo, porque el desgaste, ¿no es cierto?, hace que las expectativas comiencen a caer, ¿no? Y eso yo creo que una película como Locos de Amor 3 te lo echa a la cara, ¿no? Es decir, esto ya lo vi, esto ya lo sé, esto ya lo conozco. Y a veces puede resultar un poco abusivo decir eso, porque cuando tú piensas, por ejemplo, en los géneros clásicos del cine, la comedia romántica, el western, el terror incluso, ¿no es cierto? Tú también encuentras eso que siempre se va repitiendo, porque las reglas del género se basan en la repetición. Son arquetipos. Sin embargo, con esta película a mí me da la impresión de que estoy viendo, ¿sabes qué cosa? Fórmulas creadas a partir de los defectos. Es decir, encuentro, acaba de haber una polémica, ¿no? Una polémica muy ardorosa ahí en Twitter, ¿no? Sobre esto. Y mucha de la gente dice, claro, es la misma gentita. Dice, no, son los mismos que se repiten, son los mismos actores. Sí, pero cuando uno ve el cine clásico también encontraba los mismos actores que se repiten. Lo ves a Cary Grant en 50 películas románticas y lo ves a, no sé. Y no estoy comparando, ¿ah? Porque ya sé que alguien va a decir, no, pero estás comparando a fulanito con Cary Grant. No, no, no. Estoy diciendo que un poco el cine que se construye como industria muchas veces, ¿no es cierto?, apela a esos mecanismos de la repetición. El problema de aquí es que, ¿sabes qué? Se está creando esos actores no están exigidos, ¿no? Entonces, lo que hacen es hacer las mismas muecas, los mismos desplantes, los mismos mohines, ¿no es cierto? El mismo disfuerzo. Y entonces eso se convierte en una especie de sello, de cliché, ¿no? Pa, 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 pa. Entonces, claro, es lo mismo desgastado, ¿no? Y creo que las cifras pueden comenzar a argumentar que ese desgaste ya no es meramente la opinión de algunas cuantas personas que pueden ser catalogadas como, ah, a ti no te gusta el cine peruano, eres anti-tondero, anti-cine comercial, sino que es una gran porción del público que está comenzando a sentir que ya no es una inversión rentable, que creo que es lo que denota este decrecimiento, porque el año pasado las comedias siguió siendo lo que más atrajo. Es más, el 84% del público que fue a ver una película peruana fue a ver una comedia. Entonces lo que las cifras nos dan, creo yo, es un argumento duro que permite avalar esta crítica a los realizadores. Hay un desapego del público que está comenzando a notarse y que tenemos que corregir. Yo sí coincido contigo netamente en que, claro, las industrias incipientes de cine se comenzaron a formar con actores que tenían roles que uno deseaba ver. Pero también había cierta pericia en la producción, había cierta innovación en las historias que eso es fundamental, ¿no? Aquí no necesariamente estamos viendo. Quizás por la necesidad express de producir 1, 2, 3 películas en un mismo año o tener solo 9 meses para producir porque si no desapareces. Que es otro elemento muy preocupante de los cuadros. Nosotros contamos el año pasado con 4 productoras que tuvieron producción continua desde el 2016. Eso es un indicador positivo, porque para tener una industria no requiere solo a, digamos, la empresa monolítica que es Tondero empujando el carro, sino que requieres una mayor cantidad de producción. Y es más, la empresa a la que le fue mejor fue La Soga porque tuvo 3 películas. Pero este afán de producción está quizás actuando en desmedro de la calidad de las películas que estamos buscando. Los actores que mencionas y que parecen no retados en teatro, ha sido asistente de teatro, son fabulosos. Sí, claro. Gisela Ponce de León en Sobre Lobos y es un coloso, claro, y te burla, y la gente que en las redes, en este debate álgido que se generó, dice, ah, Gisela Ponce de León hace todos los papeles. Sí. Bueno, es porque es extraordinaria, puede hacerlos. El problema es que los directores o los guiones no lo están exigiendo porque le están encasillando en el papel que tiene desde esta sociedad. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, ver a Patricia Portocarrero exigida. Y no necesariamente en drama, sino en comedia. Pero trabajada de verdad. Fantástico, Pati. Tiene un timing fantástico, tiene un carisma inherente, pero claro, digamos, hay algo que adolecemos en los guiones, hay algo que adolecemos en la dirección. Siempre que veo las películas me pregunto por qué
es tan difícil para nuestros realizadores exportar la calidad de esos actores que tienen en el escenario y plasmarla en el formato audiovisual. Y el público parece que está comenzando a preguntarse, comienzan a notar que ya no es retador, que ya no es atractivo invertir por esto, y es más allá de cualquier tipo de valoración estética o de que nos catalogan, a ustedes no les gusta mi trabajo y demás. No somos nosotros, Claro. son las cifras las que están hablando. Y si perdemos estas cifras, si perdemos este empujón, al final perdemos todos. Y hay otra cosa que también es importante, ¿no? Porque, en primer lugar, hay que decir eso, estamos hablando del cine que se estrena en salas, y que es un poco la punta del iceberg, porque es lo visible, digamos, porque hay otro cine que no está en estas categorías, ¿no es cierto? Y ese es otro problema de esta polémica, porque se habla del cine peruano es tal cosa, no, se está generalizando, ¿no es cierto? Es una generalización, no, el cine peruano como concepto no existe. Existen varios cines peruanos, ¿no? Cine peruano que se diferencia por su forma de producción, por su dramaturgia, por la forma en que están dirigidos los actores, por todo, ¿no? Aquí estamos hablando solamente de las películas que llegan a las salas. Y eso también crea un problema, ¿no? Porque en primer lugar, las películas, las comedias, digamos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Las comedias o películas como Guerrero, como, ¿no es cierto?, La Foquita, ¿no es cierto? Claro, ocupan un montón de pantallas, ¿no? Y hay otras películas, de las 30 y tantas del año pasado, yo te diría que son más de 20, que llegan con poquísimos cines, en funciones pésimas, y que no se exhiben en todo el Perú. En consecuencia estamos creando otro tipo de, digamos, distorsión, ¿no es cierto? Porque realmente estamos jugando a partir de ¿qué? De Lima, básicamente, como mercado, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo los cines en los que se ha estrenado Todos somos marineros, ¿no? Sí. Y el 90% está en Chimbote y ahí está la mayoría de los Y ahí se taquillas. acabó, ¿no? Y en Lima, en unas funciones horrorosas, ¿no? De las 10, de las 10, 4. 10 y 40 de la noche. Claro. ¿no? Una Entonces, película que no tenía promoción, que no sabes de qué trata, que ves el póster y dices, ¿qué será? Es una así muerte es. segura. Entonces es una invisibilidad absoluta, no solo invisibilidad por falta de publicidad, sino también invisibilidad porque las salas no las exhiben, simplemente, ¿no? Sí es necesario abordar, quizás no desde el proteccionismo, pero sí generar legislación que permita que ese tipo de maltrato no se suceda produzca. o no se Así produzca. es. O sea, las reglas son claras. Llenas tu media de asistencia por sala, te quedas y Así no te vas. quedas, ¿no? Es infalible. infalible. Y que el estreno sea exactamente igual que el que puede tener otra película, Exacto. ¿no? Es decir, si hay 4 funciones tradicionalmente en ese cine, que haya 4 funciones para la película, ¿no? Y que no sea retirada pues al día siguiente, ¿no? Exacto. Ese tipo de maltrato creo que así hay una propuesta de pantalla o no, nadie lo va a ver. Así como si la película no resulta atractiva, por más de que le des 2 semanas de gracia, Claro. va a seguir teniendo los Bueno, 400, sí, claro. 600 personas que la ven originalmente. Ah, no. Yo no me la voy a seguir perdiendo.